Cuando pensamos en la Edad Media, es fácil que la imaginación se llene de imágenes de caballeros en brillante armadura, damas en castillos, torneos y banquetes iluminados por antorchas. Es una visión romántica, casi cinematográfica, que ha sido alimentada por siglos de arte y literatura. Pero la realidad era mucho más dura, mucho más cruda y, sobre todo, mucho más sangrienta. En la Europa medieval, la ley no era una red de derechos como la entendemos hoy. Era una herramienta del poder. Y ese poder estaba dividido entre reyes, señores feudales y la Iglesia. Cada uno aplicaba justicia a su manera, a menudo mezclando tradiciones antiguas, costumbres locales y decretos religiosos. En un mismo territorio, un campesino podía estar sujeto a la ley feudal de su señor, a las ordenanzas del rey y a las normas morales dictadas por el clero. En ese contexto, la justicia no solo castigaba, debía infundir miedo. Un miedo que se grabara en la memoria del pueblo. Los castigos medievales rara vez eran privados, se ejecutaban al aire libre, ante la mirada de todos. La Plaza Mayor, el puente de entrada a la ciudad, el mercado. Estos eran los escenarios de la justicia. Y no se trataba únicamente de ver morir a un criminal. La ejecución era un espectáculo completo. En muchos lugares, el día de un ajusticiamiento coincidía con ferias o mercados, atrayendo a comerciantes, viajeros y curiosos de pueblos vecinos. La muerte se convertía en un evento social. El objetivo era claro, que la visión del castigo quedara grabada en la mente de los presentes. Un ladrón mutilado, un traidor descuartizado o un hereje quemado no eran solo culpables castigados, eran lecciones vivientes. Y mientras el cuerpo sufría, la autoridad enviaba su mensaje. Desafiar el orden tendría un precio alto, muy alto. La religión jugaba un papel crucial en este sistema. En la mentalidad medieval, el castigo físico podía purificar el alma del condenado. Así, el verdugo no era solo un ejecutor, era, en cierto modo, un instrumento de la voluntad divina. Morir en la hoguera, ser azotado públicamente o pasar hambre en un cepo no eran solo penas corporales, eran supuestamente oportunidades para la redención espiritual. En muchos casos, el castigo incluía oraciones, bendiciones o la presencia de un sacerdote que buscaba que el condenado se arrepintiera antes del final. Pero detrás de esa fachada de justicia divina se escondía otro objetivo, menos espiritual y más político: controlar a la población. En una sociedad donde las rebeliones podían estallar por impuestos, hambre o disputas dinásticas, el miedo era una herramienta más eficaz que cualquier muro o ejército. Y nada generaba más miedo que la visión del dolor extremo. Hoy vamos a recorrer 10 de los castigos más horribles documentados en la Edad Media. Algunos de ellos se aplicaron de forma frecuente y sistemática. Otros fueron tan raros que su sola mención servía como amenaza. En cada caso, exploraremos su origen, su procedimiento y, cuando sea posible, un episodio real en el que fueron aplicados. Porque si bien las historias pueden helar la sangre, lo más perturbador es recordar que todo lo que escucharemos ocurrió de verdad. Y para empezar, viajaremos al corazón de la Europa medieval, donde una enorme rueda de madera, girando bajo el sol, se convertía en el último escenario para quienes habían desafiado al poder. La rueda de quebrantamiento. Su nombre suena mecánico, casi inofensivo, pero la rueda de quebrantamiento era una de las formas más brutales de ejecución en la Europa medieval. Su origen se remonta a tradiciones germánicas,
y con el tiempo se extendió por Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Su objetivo no era solo dar muerte al condenado, sino hacerlo de manera lenta, visible y profundamente aterradora. El procedimiento era meticuloso y cruel. El reo era atado a una enorme rueda que podía colocarse en posición horizontal, como una mesa, o vertical, como una noria. Los brazos y piernas quedaban abiertos, expuestos. Entonces, el verdugo utilizaba una barra de hierro o un mazo pesado para golpear las extremidades, rompiendo huesos uno por uno. El orden de los golpes no era aleatorio. Había una secuencia pensada para prolongar la agonía. Primero se fracturaban las piernas, luego los brazos, evitando dañar órganos vitales para que la víctima siguiera consciente el mayor tiempo posible. Una vez rotos los huesos, el cuerpo quedaba en una posición imposible, sostenido por la rueda. El condenado podía morir en pocas horas, o tardar varios días. Y lo peor es que, para la autoridad, aquello no terminaba con la muerte. El cadáver permanecía en la rueda, expuesto en plazas o cruces de caminos, como recordatorio de lo que ocurría a los criminales. Aunque este método se utilizó durante toda la Edad Media, uno de los casos más documentados es posterior, en 1589. Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg, fue acusado en Alemania de asesinatos y canibalismo. Su supuesta naturaleza sobrenatural fue excusa para un castigo ejemplar. Tras arrancarle la carne con tenazas y amputarle extremidades, fue colocado en la rueda, donde su cuerpo quedó como advertencia pública. En aquel tiempo, la rueda no solo castigaba el crimen, castigaba la idea misma de desafiar el orden establecido. Empalamiento. Si la rueda buscaba la humillación prolongada, el empalamiento llevaba la crueldad a un nivel que rozaba lo inimaginable. Aunque el método tenía precedentes antiguos, fue en Europa del Este y los Balcanes donde se convirtió en un instrumento temido y famoso, especialmente asociado a Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador. La mecánica del empalamiento era tan precisa como espantosa. Se utilizaba una estaca de madera, afilada o redondeada según la intención. La víctima era colocada sobre la estaca, que atravesaba el cuerpo desde el recto o la vagina hasta salir por la boca, el hombro o el torso. Lo más atroz es que, en muchos casos, la estaca no era completamente afilada. Su extremo se lubricaba para evitar daños inmediatos en órganos vitales. El objetivo era prolongar la agonía, permitiendo que la persona permaneciera viva durante horas o incluso días. Vlad III utilizó el empalamiento como arma psicológica contra enemigos internos y externos. Crónicas otomanas narran que, en una ocasión, empaló a más de 20.000 prisioneros turcos en un solo día, dejando sus cuerpos alineados a las afueras de Targoviste. El impacto fue tan grande que los ejércitos invasores se retiraron sin luchar. En la mentalidad medieval, esta demostración no era simple sadismo, era estrategia militar. Cronistas sajones también describieron escenas en las que los empalamientos se realizaban en pleno mercado o plaza central, con la población obligada a presenciar el suplicio. La visión de un ser humano suspendido, atravesado, convulsionando bajo el sol, quedaba grabada en la memoria colectiva. Y ese era el verdadero objetivo: que el miedo viajara más rápido que cualquier ejército. En la Edad Media, ambos castigos, la rueda de quebrantamiento y el empalamiento, compartían un mismo fin: hacer del dolor un espectáculo y del espectáculo una herramienta de poder.
no eran penas para ejecutar rápido, sino ceremonias calculadas para que la muerte fuera lenta, pública y ejemplarizante. Escafismo. Entre todos los castigos que la imaginación humana ha concebido, el escafismo ocupa un lugar especial, no tanto por su frecuencia de uso, sino por la intensidad del horror que despierta. Su origen se remonta al Imperio Persa, y las primeras descripciones aparecen en textos griegos que relatan su aplicación a traidores y criminales de alto perfil. En Europa, el escafismo se conoció a través de crónicas medievales y relatos de viajeros, que lo describían con un detalle suficiente como para que su sola mención causara espanto. El procedimiento combinaba confinamiento, exposición y degradación física. La víctima era colocada entre dos botes huecos, o a veces entre tablas de madera ajustadas al cuerpo, de manera que solo quedaban al descubierto la cabeza, los brazos y las piernas. A continuación, el verdugo embadurnaba la piel expuesta con miel y leche. Esta mezcla dulce atraía inmediatamente a moscas, avispas y otros insectos. Pero la crueldad no terminaba ahí. El prisionero era alimentado a la fuerza con más leche y miel, provocando diarrea, lo que aumentaba el hedor y aceleraba la infestación de parásitos. La persona quedaba flotando en un lago, río o pantano, expuesta al sol y a las inclemencias del tiempo, mientras insectos y larvas se alimentaban lentamente de su carne. La muerte podía tardar varios días, incluso una semana, y llegaba por deshidratación, infecciones o fallo orgánico múltiple. Lo verdaderamente aterrador era que, en este método, la víctima no solo sufría dolor físico insoportable, sino que también era reducida a un estado de absoluta degradación humana. No está claro si el escafismo llegó a aplicarse de manera sistemática en Europa. Muchos historiadores creen que su presencia en crónicas medievales tenía un propósito disuasorio más que judicial. Narrar un castigo tan espantoso servía como advertencia. Sin embargo, la sola idea de estar vivo mientras se era lentamente devorado por insectos bastaba para sembrar un miedo profundo en una sociedad donde los castigos públicos ya eran de por sí extremos. Ahogamiento en saco. Poena Cullell medieval. El ahogamiento en saco es uno de los ejemplos más claros de cómo el mundo medieval heredó y transformó antiguas penas romanas. La Poena Cullell, castigo del saco, ya existía en la República y el Imperio, destinada a quienes cometían parricidio, es decir, el asesinato de un padre, madre o familiar cercano. La lógica detrás de esta pena era que un crimen contra la propia sangre merecía no solo la muerte, sino una forma de muerte particularmente ignominiosa. En su versión romana, el condenado era cosido dentro de un saco de cuero junto a animales vivos, un perro, un gallo, una serpiente y un mono, y luego arrojado a un río o al mar. La lucha desesperada en la oscuridad del saco, combinada con los ataques de los animales, aseguraba un final rápido pero caótico. En la Edad Media, algunas ciudades italianas y alemanas adaptaron esta pena. No siempre se incluían todos los animales originales, pero sí era habitual que se añadieran serpientes, gallos o gatos, animales que en la mentalidad medieval podían simbolizar el caos, la traición o incluso el demonio. El condenado era cosido herméticamente en el saco y lanzado al agua sin posibilidad de escapar. En ocasiones, el ahogamiento era presenciado por la comunidad como parte de la ejecución pública. Los archivos judiciales de ciudades como Milán o Nuremberg recogen casos de esta pena aplicada a parricidas y traidores.
No solo se trataba de eliminar físicamente al culpable, sino de hacerlo de una forma que borrara su lugar en la sociedad, morir sin tumba, sin sepultura cristiana y en compañía de animales considerados impuros. En ambos castigos, el escafismo y el ahogamiento en saco, se percibe un elemento común: la intención de despojar al individuo de su humanidad antes de matarlo. Ya fuera cubriéndolo de miel para ser devorado por insectos o encerrándolo junto a animales en un saco, el mensaje era claro. Quien cometiera ciertos crímenes perdería no solo la vida, sino la dignidad misma. Mutilaciones judiciales. En la Edad Media, la justicia no siempre buscaba la muerte del criminal. A menudo, prefería dejarlo vivo, pero marcado de por vida. De ahí surgieron las mutilaciones judiciales, castigos corporales aplicados para sancionar y al mismo tiempo convertir al culpable en un ejemplo viviente del precio de su delito. Los registros medievales muestran que ladrones reincidentes podían perder una mano, falsificadores la oreja, blasfemos la lengua y adúlteras la nariz. La elección del miembro o parte del cuerpo amputada no era arbitraria, tenía una carga simbólica directa con el crimen cometido. Robar implicaba perder la mano con la que se había tomado lo ajeno. Hablar contra la Iglesia podía costar la lengua. La infidelidad femenina se castigaba cortando la nariz, desfigurando el rostro y condenando socialmente a la víctima. La ejecución de estas penas no se realizaba en secreto. Al contrario, eran actos públicos. En muchas ciudades se colocaba al condenado en la plaza central, donde el verdugo, armado con cuchillos o hachas especializados, llevaba a cabo la amputación frente a la multitud. La sangre, los gritos y la humillación formaban parte del espectáculo. Después, el herido quedaba a merced de su suerte, muchas veces sin atención médica, lo que provocaba infecciones y muertes posteriores. En Inglaterra del siglo XIII, la legislación de Enrique III regulaba algunas de estas prácticas, especificando qué delitos merecían amputación y bajo qué circunstancias. En el Sacro Imperio Romano Germánico, las leyes municipales de Nuremberg o Augsburgo recogían procedimientos similares, incluso con instrucciones precisas para la exposición pública del miembro amputado, colgándolo en la entrada de la ciudad como advertencia. Más allá del dolor físico, el verdadero objetivo era social: convertir el cuerpo del condenado en un recordatorio perpetuo de su crimen. Un hombre sin mano o una mujer desfigurada eran estigmatizados para siempre, y su sola presencia servía como advertencia silenciosa. El toro de bronce. En el otro extremo, encontramos un castigo cuya fama en la Edad Media se debió más a la leyenda que a la práctica real: el toro de bronce. Su origen se remonta a la antigua Grecia, concretamente a la historia de Perilao de Atenas, a quien se atribuye la invención de esta máquina para el tirano Falaris de Agrigento, en Sicilia. Según el relato, se trataba de una gran figura de bronce con forma de toro, hueca por dentro y con una trampilla en el costado. El condenado era introducido en su interior y la estructura se colocaba sobre un fuego intenso, hasta que el metal se calentaba lo suficiente para cocer viva a la víctima. El diseño incluía un sistema de tubos y resonadores que transformaban los gritos del condenado en un sonido similar al bramido de un toro, aumentando así el efecto macabro del castigo. Aunque esta historia pertenece a la antigüedad, en la Edad Media circuló como advertencia en crónicas y relatos moralizantes. No hay pruebas concluyentes
de que se construyeran toros de bronce medievales operativos, pero el mito cumplía una función: aterrorizar. La leyenda era utilizada por predicadores y cronistas para ilustrar la crueldad de tiranos y la justicia divina que caería sobre ellos. A veces se afirmaba que reyes o inquisidores habían heredado esta máquina infernal, aunque estos relatos probablemente buscaban más impactar al oyente que reflejar un hecho real. El toro de bronce representa algo importante en la mentalidad medieval. Castigo podía ser tan efectiva como el castigo mismo. Aunque no se usara de forma real y documentada en la Edad Media, la sola idea de ser encerrado y asado vivo en una cámara metálica en forma de animal bastaba para despertar obediencia. Descuartizamiento. De todos los castigos medievales, pocos evocan tanta brutalidad como el descuartizamiento. No se trataba de un único método, sino de una secuencia cuidadosamente diseñada para infligir el máximo sufrimiento y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político inconfundible. Traicionar al soberano era el crimen más grave y merecía la pena más atroz. En Inglaterra, esta forma de ejecución se convirtió en la condena estándar para los declarados culpables de alta traición. El procedimiento comenzaba con el condenado arrastrado hasta el patíbulo, atado a un tablero o a la cola de un caballo. Allí se le colgaba del cuello, pero no hasta la muerte. El ahorcamiento era interrumpido para mantenerlo vivo. A continuación, se procedía a la evisceración. Se abría el abdomen y se extraían los intestinos, en algunos casos los genitales, que se quemaban ante sus propios ojos. Finalmente, se decapitaba al reo y el cuerpo era dividido en 4 partes. Estas partes no se enterraban juntas. Por el contrario, se enviaban a distintas ciudades y se exhibían en puertas, puentes o murallas para que la población viera con sus propios ojos lo que ocurría a quienes conspiraban contra el trono. La cabeza, a menudo clavada en una pica, se colocaba en lugares de tránsito masivo, como el puente de Londres. El caso más célebre es el de William Wallace, en 1305. El líder escocés, tras años de lucha contra el dominio inglés, fue capturado, juzgado por traición y ejecutado en Londres mediante este método. Su cabeza fue enviada a Londres Bridge, mientras que sus brazos y piernas se repartieron entre Newcastle, Berwick, Stirling y Perth. No se trataba solo de eliminar a un enemigo, era una operación calculada para aplastar cualquier idea de rebelión. Colgamiento en jaulas. Si el descuartizamiento buscaba un final rápido seguido de una exposición simbólica, el colgamiento en jaulas apostaba por lo contrario, una agonía lenta, a la vista de todos. Este castigo, documentado en diversas regiones de Europa, consistía en encerrar al condenado en una jaula de hierro hecha a su medida, que luego era suspendida de murallas, postes o torres. En Flandes y en varias ciudades alemanas del siglo XIV, esta práctica se aplicaba sobre todo a ladrones reincidentes, piratas o criminales que habían causado especial indignación pública. El objetivo no era solo castigarlos físicamente, sino privarlos de todo contacto humano, salvo el de los curiosos que se detenían a observar su sufrimiento. Sin comida, sin agua y expuestos al clima, los prisioneros morían lentamente de sed, hambre o hipotermia. En verano, el calor abrasador y las picaduras de insectos aceleraban el tormento. En invierno, la congelación cumplía su papel. En ocasiones, la jaula se diseñaba de tal forma que el reo apenas podía moverse, manteniéndolo en posturas dolorosas durante días. Y, lo más macabro, incluso después de la muerte,
El cuerpo permanecía en la jaula, pudriéndose a la vista de todos. Este detalle cumplía una función clara. La pena se convertía en un castigo perpetuo para la memoria del condenado y en un recordatorio constante para cualquiera que pasara por allí. Las crónicas flamencas narran casos en los que comerciantes y viajeros podían ver, desde kilómetros de distancia, las siluetas negras de cuerpos suspendidos contra el cielo. Era una advertencia que no requería palabras. La justicia alcanzaba a todos, y su brazo se extendía incluso después de la muerte. La doncella de hierro, Iron Maiden. Pocas imágenes resultan tan inquietantes como la de una figura metálica, con forma humana y rostro imperturbable, que oculta en su interior un abrazo mortal. La llamada doncella de hierro ha alimentado el imaginario popular durante siglos. Una cámara vertical de metal, con puertas que se cerraban lentamente para clavar largas púas en el cuerpo de la víctima. La idea era que las estacas no perforaran órganos vitales de inmediato, prolongando la agonía durante horas. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más compleja. La mayoría de los historiadores coincide en que el uso de una doncella de hierro, tal como la conocemos hoy, es más una construcción del Renacimiento y de la propaganda de siglos posteriores que un instrumento común en la Edad Media. El supuesto ejemplar de Nuremberg, famoso por sus afiladas puntas interiores, fue probablemente ensamblado en el siglo XVIII a partir de restos de armaduras y arcones de tortura más antiguos. Aún así, su leyenda tiene raíces medievales. La práctica de encerrar a un reo en un espacio reducido y oscuro, dejándolo morir de hambre o sed, sí existía en el periodo medieval. Además, otros dispositivos de tortura con púas, como cepos modificados o cajas de hierro puntiagudas, se documentan en algunos juicios inquisitoriales. Por eso, aunque la doncella de hierro tal vez no se utilizara en la Edad Media de la forma en que la imaginamos, su mito se apoyaba en prácticas reales de confinamiento y suplicio. En Nuremberg, por ejemplo, se difundió la historia de una mujer condenada a este castigo por robar un objeto sagrado. Según la leyenda, fue encerrada en la doncella y murió lentamente atravesada por las púas. Aunque el relato es probablemente apócrifo, sirvió como advertencia. El miedo a una máquina invisible en las sombras podía ser tan efectivo como la máquina misma. Ebullición en aceite o agua. Si la doncella de hierro representa un suplicio silencioso y encerrado, la ebullición era lo opuesto, una ejecución pública, abierta, donde el calor y el vapor se convertían en armas. Este castigo consistía en sumergir lentamente al condenado en un gran caldero de agua, aceite, grasa o incluso plomo derretido, calentado hasta la ebullición. La imagen era aterradora. Un recipiente enorme colocado en medio de una plaza, alimentado por un fuego constante, mientras el reo, a veces atado a una grúa o cadena, era introducido poco a poco en el líquido hirviente. El sonido del burbujeo, el vapor y los gritos creaban un espectáculo que difícilmente podía olvidarse. En Inglaterra, el rey Enrique VIII ordenó la ebullición como método legal de ejecución en casos de envenenamiento, considerado un crimen particularmente vil porque atacaba de manera oculta y traicionera. Uno de los casos más conocidos fue el de Richard Roos, un cocinero acusado de envenenar un caldero de sopa en 1531. Fue condenado a morir hervido vivo en Smithfield, Londres. Fuera de Inglaterra, crónicas francesas y alemanas mencionan la ebullición como castigo ejemplarizante en delitos que generaban gran alarma social, como falsificación de moneda
o conspiraciones contra el poder. En algunos casos, se utilizaba aceite para que la muerte fuera más rápida. En otros, agua, para prolongar el tormento. A diferencia de otras penas que buscaban marcar al criminal o exponerlo tras la muerte, la ebullición estaba pensada como un acto único y devastador para quienes lo presenciaban. La idea era que el recuerdo del vapor, el olor de la carne y la visión del caldero permanecieran grabados en la memoria colectiva como un muro contra futuros delitos. En la Europa medieval, la justicia no era un proceso silencioso ni reservado a los tribunales. Era un acto público, un espectáculo pensado para moldear el comportamiento colectivo a través del miedo. Cada castigo que hemos visto, desde el descuartizamiento hasta la ebullición, tenía una doble función: eliminar físicamente al culpable y grabar en la mente de los presentes una imagen imborrable del poder del soberano o de la ley. En aquel mundo, el sufrimiento era un lenguaje político. La rueda de quebrantamiento, el empalamiento, las mutilaciones o el colgamiento en jaulas no eran simples penas, eran mensajes visuales y emocionales que atravesaban fronteras. El condenado se convertía en un símbolo, un ejemplo de lo que le esperaba a cualquiera que osara desafiar el orden establecido. La plaza pública se transformaba en un teatro donde el dolor humano era la principal obra, y la audiencia, el pueblo, aprendía, a través del horror, a obedecer. A diferencia de la justicia moderna, que al menos en teoría busca la rehabilitación del culpable, la Edad Media no concebía tal objetivo. No se trataba de reeducar, sino de castigar. El criminal debía pagar con su cuerpo y, en muchos casos, con su humillación pública. El castigo no terminaba en el patíbulo. Las cicatrices, las amputaciones, las jaulas colgantes y las cabezas expuestas prolongaban la pena más allá de la muerte. Esta teatralidad del sufrimiento no era casual, estaba cuidadosamente diseñada. La forma de aplicar la pena, la ubicación del castigo, la presencia de multitudes y, en algunos casos, la repetición de la ceremonia en distintas ciudades respondían hasta una estrategia clara: maximizar el impacto psicológico. El dolor físico del condenado era solo una parte. La otra, igual de importante, era el miedo que se propagaba entre quienes observaban. Es cierto que hoy nos parecen atrocidades impensables. Sin embargo, debemos entender que, en el contexto medieval, estas prácticas se consideraban legítimas, incluso necesarias, para preservar el orden social. Las estructuras políticas eran frágiles, las comunicaciones lentas y las revueltas frecuentes. En ese escenario, el miedo era una herramienta de gobierno tan efectiva como un ejército. El paso de los siglos trajo reformas legales, cambios culturales y una visión distinta del valor de la vida humana. Pero el eco de aquellos patíbulos, ruedas, calderos y jaulas sigue resonando en nuestra memoria colectiva. No porque las penas sigan vigentes, sino porque nos recuerdan hasta dónde puede llegar la humanidad cuando la autoridad se siente amenazada. En la Edad Media, el miedo era ley, y la ley era el miedo.